Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente domingo y pues como saben tenemos otra semana más con otro capítulo nuevo que tenemos que analizar. Más que nada lo que me gustaría enfocarme es en una comparación con las partes que yo creo que faltaron y que tal vez les pueda servir como información de este capítulo. Realmente fue un capítulo muy bien adaptado. Me gustó mucho cómo dejaron en claro la mayoría de las cosas que se debían, y pues hay una que otra escenita que también sirvieron mucho como un extra porque pues no están en la novela, y la verdad no tengo mucho tiempo para hablarles en un video largo de todo porque tengo un examen pendiente que estudiar, así que no perdamos tiempo y enfoquémonos en esta comparación del capítulo 5. Muy bien, bueno, vamos a abordar de forma muy rápida los puntos que he visto que cambiaron un poco en este capítulo. Lo primero es que, bueno, vamos a enfocarnos en la escena de el accidente que tiene Elena con su padre en el helicóptero. Esto ya pues bueno, nos lo empezaron a contar desde el capítulo pasado, pero hubieron algunos diálogos que se omitieron y que me gustaría comentarles. Esto obviamente puede ser un spoiler porque no han leído la novela, pero creo que es importante que se los comente. La cuestión por la que, por ejemplo, Baclav, que es el papá de Elena, la llevó al frente, o sea, donde estaba totalmente el distrito 86, fue para que obviamente ella conociera no solo las condiciones en las que vivían, sino también cómo batallaban. Pero esto más que nada surgía como un deber moral de él como ex miembro del ejército ortodoxo, que fue el primer ejército que luchó contra la legión cuando todavía no existían los Juggernauts y que fueron totalmente acabados, que era lo que nos contaban en el capítulo 3 creo, o 2. Y pues bueno, obviamente él sentía mucha responsabilidad, así como por ejemplo la sentía el capitán de Sio. Ambos como Alba tenían esa gran carga emocional de que sentían que debían apoyar a los 86 en la lucha y que ellos también debían participar en la guerra. Pero bueno, una de las cosas que él reflexiona mientras van en camino es que, por ejemplo, él tuvo que presenciar un incidente que fue bastante desagradable. Esto se derivó de que debido a la gran pérdida que hubo de personas, o sea, de integrantes del ejército, del primer ejército, pues bueno, se empezaron a contratar gente que estaba desempleada porque se necesitaban más elementos. Entonces agarraron a cualquier persona y pues muchas veces estas personas carecían totalmente de valores y de sentido común y de respeto hacia los demás. A estas personas les dieron la misión, la increíble misión de expulsar a todos los coloratas de los distritos de la República. Obviamente esto lo hicieron otorgándoles armas, lo cual al final tuvo como consecuencia que estas personas con tan poca moral cometieran actos de violencia hacia los colorata, que era algo que pues bueno, ya estuvimos viendo que los chicos comentaban que pues de alguna forma todos habían tenido que pasar por cosas difíciles, y parte de estas cosas difíciles era que las personas que los expulsaron del lugar donde vivían pues bueno, fueron bastante agresivos y violentos con ellos. Entonces, por ejemplo, volviendo a este incidente que a él lo marcó de alguna forma, fue que mencionaba cómo dos personas con una desfachatez increíble se atrevieron a matar a disparos a un padre y a una madre enfrente de dos niñas. Y pues bueno, esto fue increíble para él porque él veía cómo la hermana mayor estaba casi aguantándose las lágrimas mientras protegía a su hermanita, y la hermana menor estaba casi al borde de las lágrimas rogando por la vida de sus padres. Y pues bueno, estas personas enfrente de ellas estaban matando a sus padres, y pues obviamente él intervino para que se tratara de evitar la muerte de estas niñas, porque obviamente a los padres ya no se les podía salvar, y fue algo que a él en el fondo de su corazón pues bueno, lo dañó muchísimo, y entendió que había que ser responsables y que no podían seguirse cometiendo esos tipos de actos en contra de estas personas que pues realmente no tenían ninguna culpa más que tener condiciones y características que la propia gente que pues dominaba en la república decidió que ya no iban a ser seres humanos. Obviamente él entendió que, por ejemplo, estas niñas iban a tener una herida tan grande y que probablemente nunca iban a perdonar a los Albas, ni mucho menos a la República.
Entonces, con todo eso en mente, él llevó a su hija pensando en que mostrarle cómo era realmente, pues, lo que pasaba en el Distrito 86 le iba a hacer reflexionar y también luchar por esa causa. Obviamente, él no midió la responsabilidad que implicaba llevar un helicóptero hasta esa zona. Y pues bueno, esto más que nada lo pensaba porque como ya iba a ser casi de noche, la Legión normalmente no atacaba en esas horas. Y por eso pidió que se acercaran más a la zona frontal de batalla. Pero bueno, al final sus cálculos salieron mal. Vemos el accidente que sucedió, que nos muestran al inicio del capítulo. No nos dicen qué pasa con el padre de Elena, pero Elena nos dice que al parecer murió. Y también, por ejemplo, vemos cómo el piloto desgraciadamente también pierde la vida a manos de una de las unidades de Legión. Por fortuna, Elena se alcanzó a salvar gracias a Rey, que después obviamente en el capítulo pasado sabemos que es hermano mayor de Shin. Y un pequeño detalle que por ejemplo nos cuentan en la novela es que este chico rondaba alrededor de los 20 años, por eso vemos que es un poquito grande. Y pues bueno, aquí empiezan algunas diferencias con respecto a la ejecución o cómo lo adaptaron. Aquí en la novela nos dicen que Rey en realidad llevó a Lena hasta la base, por ejemplo como la de Spearhead, para tratar de protegerla. Pero pues obviamente al llegar ahí habían otros procesadores a los que esta niña no les iba a caer bien independientemente de que ella supiera o no cómo estaba la situación. Y por eso Rey le pide a Lena que ella no se acerque a los otros procesadores ni tampoco que les hable, porque ellos la estaban mirando con mucho desprecio y con mucho odio. Entonces obviamente Elena no entiende qué es lo que pasa y se siente muy intimidada al respecto. Ya después vemos la conversación que se da entre el mayor y ella, y pues obviamente la cuenta acerca de su hermano, el cómo se siente él con respecto a la guerra, y pues que obviamente quiere volver a ver a su hermanito. Algo que sí les quiero dejar como una anotación es que en la novela nos cuentan que el servicio militar que tienen que prestar los 86 en teoría debería durar 5 años, y que con estos 5 años lo que ellos iban a lograr es que ellos por sí mismos, si sobrevivían, y sus familias iban a recobrar la ciudadanía y podían entrar nuevamente en los 85 distritos detrás del muro. Obviamente esto impulsó a muchos 86 a acercarse al campo de batalla pensando en conseguir esa ciudadanía otra vez para su familia. Desgraciadamente muchos murieron en el intento y pues como consecuencia más miembros de su familia tuvieron que integrarse a seguir peleando en las líneas del frente. Aquí como anotación, si alguien se está leyendo la novela conforme van saliendo los capítulos, les aviso que en teoría ya culminaron con el capítulo 3, se saltan el capítulo 4, si se lo quieren leer, pues bueno, ya saben, siempre puede ser un spoilers, pero lo que es más seguro es que lo acomodarán en capítulos más adelante porque es algo que tiene, ese capítulo en especial tiene bastante importancia. Pero bueno, continuemos con lo que vemos en el anime. Y es que nos mencionan, por ejemplo, la escena con Annette, donde nos dicen que va a haber un festival que obviamente celebra la República y que al parecer tiene fuegos artificiales y que parece ser una festividad bastante importante. Pero bueno, Lena no le da más importancia porque está con cosas todavía más importantes y se encuentra muy ocupada. Entonces, pues bueno, seguimos viendo estas escenas con Annette, que de hecho esta sí viene en la novela, pero es muy resumida. Les digo, estas escenas me gustan mucho porque están haciendo que esa convivencia entre amigas se note. Entonces, yo estoy hasta ahorita bastante bien y bastante de acuerdo con esas escenas con Annette. Ahora bien, en cuanto a las escenas que tiene Lena con Shin en este capítulo, hay varios cambios. La que tienen durante el camino que hace Lena por ese pasillo en el edificio del ejército es muy interesante. Y es que bueno, aquí nos empiezan a dar más información sobre la vida de Shin por una parte, porque obviamente le empieza a recordar cosas, como por ejemplo este festival que dice Shin, que al parecer él llegó a participar de él, que fue con su familia, que fue con su hermano, que recuerda los fuegos artificiales y recuerda que estaban en la zona de un edificio. Y pues bueno, aquí también nos enteramos que por ejemplo al parecer él vivía en el primer distrito igual que Elena. Y en la novela pues nos mencionan por ejemplo que Elena reflexiona en que a lo mejor pudo haberlo conocido o se pudieran haber conocido. Entonces pues bueno, dejando eso de lado, ella sigue caminando y pues bueno, siguen sosteniendo una plática
bastante tranquila y hasta cierto punto relajada. Y es que bueno, recordemos que Lena hasta ese punto, ella sí quería charlar con los 86, obviamente para las cuestiones tácticas, pero también como una plática normal con gente de su edad para entablar cierta confianza. Obviamente seguía viendo esos muros que la separaban de ellos, que ya habían quedado claros en el capítulo anterior. Y pues bueno, independientemente de eso, ella seguía intentando ganar su confianza y que ellos la respetaran. Entonces, obviamente ella le comenta que ella no quiere ir a la fiesta, pero Shin le dice, no importa si vas, si no vas, a nosotros no nos afecta porque bueno, nosotros tenemos que seguir peleando, pero se agradece lo que estás haciendo. Una, por ejemplo, particularidad que me di cuenta durante este capítulo es que se oyen como unos ruiditos mientras está dando la plática, y Lena como que regaña a Shin porque le dice, no estás patrullando, y él así como de, ay, lo siento, y le dice, pensé que me ibas a regañar o algo así. Esta plática en realidad sucede mientras que Shin está limpiando en su cuarto un rifle, y de hecho nos dice que está encerrado en su cuarto, o sea, con la puerta con seguro y todo, porque tenía miedo de que el gato se metiera mientras estaba limpiando y que se fuera a soltar una bala o algo por el estilo y que pudiera salir lastimado. Entonces, bueno, mientras se encontraba haciendo esto y teniendo la plática, pues obviamente se escuchaban como los sonidos, ¿no? Y hasta cierto punto, Elena se le dice, o sea, de que, bueno, deberás estar patrullando, ¿no? Y él de que, oh sí, pero se oye como el sonido de la recámara cuando empiezan a cargar y los seguros y todo, cuando ya está acomodando otra vez el rifle, y ella le dice que por qué tiene uno. Y pues él de alguna forma le explica que era por seguridad. Y pues sí, o sea, estos rifles de hecho pertenecían a gente del ejército ortodoxo que habían quedado como abandonados y tirados por el campo de batalla. Los 86 solían llevarlos en la cabina del Juggernaut, más que nada por seguridad y por si en algún momento se necesitaba. Ya hemos visto cómo utilizan ellos las armas y no es precisamente en contra de la Legión. Entonces, pues bueno, ahí les dejo como esa duda. Ahora, mientras están teniendo esta plática sobre todo del rifle, Lena le dice que si no era pesado, por ejemplo, para Shin llevar un rifle de ese tamaño, porque realmente los rifles que utilizaban y por el tipo de enemigo que tenían eran de bastante potencia y solían ser muy pesados a lo que ella sabía. Y Shin de hecho se saca como de onda porque dice, ¿por qué se supone que deberían de ser pesados? Y es entonces aquí donde se da esta escena donde ella va subiendo como las escaleras y ve a una pareja. Aquí es un poco distinto en la novela porque, por ejemplo, ella ve a la pareja mientras están charlando y pues se imagina a ella con Shin. Esto realmente a mí me sorprendió porque no era algo que me esperaba y no me acordaba mucho de esta escena en la novela, pero ya la volví a leer y pues bueno, tiene cierta esencia parecida, pero no es lo mismo. Y es que bueno, hablando sobre el peso del rifle, Lena se da cuenta que en realidad está hablando con Shin, que es un chico. Porque esto es importante. Lena, hasta este momento, es una chica que realmente no es muy social. La gente la rechaza mucho y si hay jóvenes de su edad que se le acercan o hasta más grandes, es por la cuestión de que están interesados en los títulos de su familia o en su riqueza o en lo que sea. En todo menos en Lena. Pero obviamente Lena no tiene tiempo para esto, como por ejemplo Annette, que también vemos que tiene, por ejemplo, citas con gente que es mayor a ella y algunos que son menores a ella. Y pues bueno, a Lena no le interesan estas cosas porque pues está ocupada con su labor de handler, estudiando, entre muchas otras cosas más. Entonces, en este momento ella se da cuenta que es la primera vez que está hablando tanto con un chico. Esto obviamente hace que Lena se sonroje, se ponga hasta cierto punto muy nerviosa y se da cuenta que pues realmente es la primera vez que habla tanto con un chico de su edad. Y eso de alguna forma como que empieza a crear cierto sentimiento curioso en Lena, que ella hasta ese momento no había conocido. Pero bueno, independientemente de eso, seguimos con la narrativa y pues es aquí donde empieza a suceder la pelea, donde nos dan muchísima información. Y es que bueno, Lena hasta este punto había querido saber cómo Spearhead siempre estaban preparados casualmente antes de la pelea, sabían en qué momento debían de salir incluso sin que ella les avisara.
Y pues bueno, aquí nos dicen el por qué. Vemos como ellos ya están preparados y que Shin de alguna forma le dice que se desconecta del Power, que no es necesario, que con la información que ella les brindó, ellos podían pelear. Y que ese día la pelea, de hecho, iba a estar muy pesada. Y hablan algo acerca de que venían muchas ovejas negras. Ella le pide una explicación, pero él le dice que se la dará después. Obviamente Elena se pone terca y Shin simplemente dice, bueno, yo te lo avisé. Entonces empieza la pelea. Y algo que quiero resaltar es con respecto al uso del Powerade, que yo creo que hay personas que a lo mejor todavía no entienden muy bien el funcionamiento de esto, se los recuerdo. El Powerade es un dispositivo que transmite los sentimientos, no solo la cuestión auditiva del audio, sino que puede transmitir otros sentidos o la percepción de otros sentidos. Pero esto no se hace más que nada porque es muy peligroso. Por ejemplo, tú podrías transmitir la vista de un 86 en el campo de batalla a un handler, pero esto podría provocar una sobrecarga en lo que es el cerebro del handler. Y pues bueno, obviamente no querían que esto sucediera, por lo tanto se estableció que por seguridad solo se utilizaría la cuestión auditiva. Pero como les digo, o sea, durante la novela nos van explicando cómo Lena sí percibe un poco las emociones y los sentimientos que están teniendo los procesadores, por ejemplo, cuando ellos se enojan, cuando se sienten como a gusto, entonces ella lo puede percibir, pero ellos también pueden percibir sus emociones. Esto es importante porque obviamente a la hora de la pelea, cuando normalmente están conectados con el Powerade, este tiene diferentes tazas en las que se pueden conectar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en la cuestión del audio, Shin lo que hacía cuando se conectaba con los handlers era mantener la tasa al mínimo, es decir, solo podía escuchar normalmente su voz y algunos ruiditos en el exterior, pero como lo mantenía al mínimo, las voces de la Legión no se escuchaban. Y en esta pelea en particular, él ya no pudo, a pesar de que mantenía la conexión casi al mínimo, esconder las voces porque eran demasiadas y eran tan fuertes que era imposible que Elena no las oyera. Y sobre todo que se le transmitieran, como por ejemplo todos esos sentimientos de esas personas con esas voces. Y bueno, ya sabemos en qué termina esto. Obviamente Elena se ve súper impactada. Esa escena me fascinó, se los digo de verdad, me encantó muchísimo. Y pues bueno, termina por asustarse tanto y Shin se siente tan frustrado de que está tan ocupado tratando de liberarse y de destruir a la legión que lo está abordando, que no puede hasta casi al final, cuando escucha la voz de Calle, desconectarse. Obviamente eso tiene un impacto emocional increíble en Lena, que no entendía qué estaba pasando y se vio tan abrumada por esa cuestión de la transmisión de emociones o de percepciones del Powerade, que termina desconectándose. Aquí obviamente vemos cierta frustración por parte de Shin y sobre todo comentarios de Raiden, como por ejemplo que ellos temían o entendían que Lena probablemente ya no iba a volver a conectarse, porque esto es importante. ¿Se acuerdan cuando decían que los handlers se volvían locos y que al parecer Shin les hacía algo? Bueno, realmente Shin no les hacía nada en sí, a excepción del último, sino que ellos se asustaban tanto cuando se daban cuenta de las voces de la Legión que ya no querían volver a trabajar. Por eso decían que escuchaban las voces de los muertos. Pero lo que sucedió con el último handler fue que en realidad Shin no tuvo piedad con él. Entonces, esta tasa de conexión que hubo con este último handler la subió al máximo y eso fue lo que terminó volviendo loco al handler. Y eso es lo que el Shin no quería que pasara con Lena, porque hasta cierto punto sabía que Lena no se portaba tan mal como eran ellos y obviamente no le quería hacer esto y por eso le pidió que no se conectara, pero bueno, Lena es terca. Así que cuando se termina esta plática y ya están otra vez en el cuartel, obviamente Raiden se acerca a Shin y le dice, bueno, es probable que ella no se conecte. Y Shin se sentía un poco desmotivado porque de alguna forma siento que se había acostumbrado mucho a hablar con ella. Pero bueno, al final Lena se arma de valor y se conecta con él nuevamente para platicar y pues pedir explicaciones. Aquí otra vez hay una diferencia importante. Como les decía, hay varios sucesos que pasan en la sala común, que en realidad es una
oficina que debería pertenecerle solo a Shin, pero todo el escuadrón la agarra como su sala de juegos. Y pues bueno, en realidad aquí esta plática que se da mientras Shin está platicando con ellos y que luego se va a su habitación, no sucede tan así. Aquí en la novela lo que nos explican es que Lena se arma de valor, habla con Shin y cuando se conecta, Shin le dice que no hay ningún problema y que pues platique, ¿no? Pero ella de repente se da cuenta que de fondo hay como el sonido de unas gotas golpeando. Y pues bueno, ella se pregunta si está lloviendo, entonces ella le pregunta que qué está haciendo. Y él le contesta que se está dando una ducha. Obviamente esto provoca el nerviosismo, el sonrojo y pues que Lena se sienta totalmente nerviosa con la situación. Pero Shin está súper tranquilo por el contrario y le dice que si quiere preguntar algo que lo haga, que no hay ningún inconveniente y que pues él la va a escuchar mientras termina de bañarse y en lo que se va a acostar. Entonces Lena obviamente se le hace súper extraño y lo envidia hasta cierto punto porque ella no podría hacer eso. Pero bueno, Shin, acostumbrado como está, pues simplemente siguen platicando sobre la situación y pues le empieza a explicar en qué consiste las voces de la Legión o lo que él puede hacer. Obviamente él le explica que pues estas voces son como fantasmas y les voy a explicar un poquito el funcionamiento de todo esto. Esto está ligado mucho con la habilidad de Shin y Shin en sí tiene la habilidad de escuchar las voces de los muertos. Esto es un poquito complicado porque, por ejemplo, nos hablan de términos como ovejas negras, ovejas blancas, perros pastores. Y pues bueno, esta cualidad que tiene Shin de poder escucharlos. Para ponerlos como un poquito en contexto y así súper rápido explicado, las ovejas blancas pueden considerarse como aquellas unidades de la Legión que no emiten sonido alguno, que simplemente pelean. Son drones con inteligencias artificiales que están enfocados en pelear contra el enemigo. Las ovejas negras, por el contrario, aquí es donde empieza la parte fea. Siguen siendo estos drones, pero ya empiezan a tener una cualidad diferente. ¿A qué me refiero? Estas ovejas negras llevan consigo una cierta parte humana. ¿Esto por qué? ¿Recuerdan que les dije que pusiéramos atención a la escena donde sucede la muerte de Calle? Bueno, esto es importante. El hecho de que el Lowy, que era lo que les decía, haya desprendido la cabina del Juggernaut cuando hacen esa treta para matarla, es no tanto porque quisieran realmente deshacerse de ella, al contrario, sueltan su cabina, varios Lowys se acercan y se adueñan del cerebro de Calle para llevarlo a su unidad, o sea, a la unidad de la Legión que se encarga como de producirlos, para que analizaran más que nada como que la composición de su cerebro, el cómo funcionaba, porque bueno, o sea, no olvidemos que es una inteligencia artificial. Entonces lo que tratan de hacer ahora la Legión, que es lo que nos explica Shin, que ya no simplemente es un algoritmo, ya es algo más. Entonces cuando se llevan esto y lo analizan, lo que hacen es copiar como ese último momento de vida que tienen estas personas y lo insertan, sobre todo más que nada ese procesamiento mental, o sea, eso que tenemos los humanos de hasta cierto punto seguir órdenes y de llevar a cabo actividades, bueno, como ese tipo de estructura de pensamiento lo pasan a las ovejas negras para que sean un poquito más inteligentes que sus unidades normales. Esto nos dicen en la novela que al principio fue difícil. ¿Por qué? Porque obviamente como que fue ensayo y error, y tuvieron que matar a varias personas para robarles los cerebros, pero se pudrían en el proceso y no completaban el poder comprender cómo funcionaba el cerebro. Entonces lo poco que podían lograr sacar lo metían en las ovejas negras y pues obviamente estos tenían una mejor capacidad de entendimiento cuando estaban peleando. Pero la característica que también provocó es que se quedaban con ese último deseo de la persona. Por eso vimos que una persona llora por su mamá, que por ejemplo Calle dice yo no quiero morir. O sea, todos tienen algo diferente porque es su último momento de vida, es el último pedacito que queda de ellos, es su último deseo. Y pues bueno,
También nos explican otro concepto que son los perros pastores. Estos son todavía un poquito más complicados porque no nos explican mucho sobre ello, pero en la novela sí. Aquí nos dicen que precisamente debido a todas las tonterías y malas decisiones que toma la República y esa mala tradición que crearon de no salvar los cuerpos de los 86 en el campo de batalla, y la Legión con ese procesamiento de no quererse quedar estancados, provocó que empezaran a saquear cerebros humanos para experimentar con ellos y tratar de romper esa cadena que los obligaba a esos 2 años que les quedaban. Entonces, lo que sucede es que ellos ya no estaban, por lo menos, tan sujetos a ese periodo de que ya iban a dejar de funcionar porque empezaron a experimentar con estas personas. Obviamente hubo personas a las que les robaron su cerebro, pero lo importante era más que nada mantenerlo, que no se echara a perder. A los que lograron hacerles eso fueron a los que convirtieron en perros pastores. Los perros pastores, a diferencia de las ovejas blancas y las ovejas negras, tienen un poquito de la conciencia de la persona. No son totalmente inteligencias artificiales, sino que son una mezcla muy extraña entre la poca esencia que quedó de la persona y el algoritmo como tal con el que se enfrenta la Legión de siempre, como las ovejas blancas. Y pues bueno, son un poquito complicados, pero es como si fuera una inteligencia artificial mucho más desarrollada, pero sigue enfocada completamente a matar a sus enemigos. Algo que quiero aclarar es que no tienen pensamiento propio, ni las ovejas negras ni los perros pastores. No se pueden comunicar con seres humanos, como por ejemplo con Shin. Simplemente se escuchan sus voces o sus deseos, eso es todo. Entonces, la explicación que tenemos de ellos por parte de Shin y que no se nos comenta en el anime es que su último deseo es tan fuerte a veces que siguen atacando, por ejemplo, a la República, porque de alguna forma esas personas desean volver a ese lugar. Y es que bueno, aquí hay una explicación muy importante. Antes de continuar, me gustaría decirles que Shin tiene varios diálogos, aparte de los que se mencionan en esta última parte. Algunos de ellos, por ejemplo, nos dice Shin que en estos últimos 9 años la mayoría de los adultos murieron. Y realmente lo que sucedió es que toda la situación con los 86 fue la siguiente. Después de que llegaron a los campos de concentración, de que algunos los mandaran a pelear en los Juggernauts, a otros a construir el Gran Muro, porque no crean que apareció de la nada, lo construyeron los 86. La mayoría de los adultos con los años fueron muriendo. Entonces lo que quedaban eran los jóvenes y los niños. Obviamente de los adultos siguieron los jóvenes. Y como no había una gran tasa de reproducción ni tampoco de supervivencia, por ejemplo, de los bebés, obviamente la gente fue muriendo. Y hasta la fecha solo quedan niños en los campos de concentración y no quedan muchos. Tampoco son muy grandes. Entonces, esto obviamente es preocupante porque la República sigue con esa venda en los ojos de creer que la Legión tiene una fecha de caducidad, y esto no es posible. La Legión de alguna forma ya logró sobrepasar ese límite que les habían impuesto de 2 años, secuestrando cerebros de personas. Entonces esto ya es muy bizarro. Y pues bueno, sí nos explica, por ejemplo, que tuvieron que pasar por muchas cosas difíciles los 86. Y es que bueno, por ejemplo, los ancianos y la gente enferma no sobrevivieron mucho en el distrito 86. Por su parte, como les decía, también existían bebés, pero estos no lograron sobrevivir mucho por las pésimas condiciones en las que vivían y que no los cuidaban bien. Además, Shin dice que muchos de los adultos tomaron a estos bebés y empezaron a comercializar con ellos. Hasta le explica a Elena que a veces pues, los vendían tal cual y otras veces los vendían por partes. Entonces la situación completamente con los 86 es horrible. Entonces, con toda esta charla que le da Shin acerca de la realidad de los 86, le hace ver a Elena que la República va a caer, que la República no tiene un futuro y que a menos de que decidan ponerse manos a la obra, de que la gente realmente salga a pelear, que tengan los recursos para, por ejemplo, mejorar los Juggernauts, que tengan más municiones, más capacidad de defensa,
la República está condenada a la destrucción. Y esto es algo interesante porque un comentario que hace Shin, que también tiene que ver mucho con la Legión, es que ellos se refieren a la Legión como si fueran fantasmas. Pero dice, hay un fantasma que de alguna forma es más grande, y esa es la República. La República, nos dice él, que prácticamente murió hace 9 años. Y murió porque se atrevió a que su gente, o parte de su gente, se atrevió a que parte de su gente fuera reducida a algo menos que un humano. Le faltó a esos valores de la bandera de 5 colores que según representaba tantos ideales y terminaron en la nada. Entonces, hay un trasfondo increíble en las palabras de Shin que nos dan a entender que realmente la República está completamente condenada al fracaso. Y más que nada, son el mayor fantasma, incluso mayores a la propia Legión, que realmente son fantasmas de alguna forma, porque la República hizo los peores actos del mundo y aún así trata de sobrevivir a costa de otras personas. Y es por eso que Shin le dice, a nosotros pues bueno, nos da lo mismo porque ya estamos aquí. Pero llegará el día en que tendrán que hacer probablemente un servicio forzado. Y como nadie va a querer pelear, este lugar se va a extinguir. Y pues bueno, terminando con la plática, obviamente se muestra esa última escena de Shin tocándose como el cuello, que por cierto estuvo increíble. Y terminamos este capítulo, o sea, estuvo realmente muy intenso. Creo que me extendí al final muchísimo en este video, entonces solo quiero dejarles unos comentarios finales y es que me gustó mucho el capítulo. Creo que lo están haciendo de maravilla y estoy emocionada porque sé que se vienen las mejores partes de la novela que van a ser súper intensas y en serio si lo logran hacer, wow, yo sé que va a conquistar el corazón de muchas más personas porque lo están haciendo de maravilla y denle todo el amor posible al anime, compren la mercancía, cómprense las novelas y sigan apoyando a la autora y a A1 Picture para que sigan produciendo el anime porque creo que se lo merece. No me queda mucho que decir, realmente estoy muy emocionada, me sentí increíblemente feliz y me la pasé gritando todo el capítulo con esa escena de Shin y de Elena, la verdad, se pasaron de lanza, hasta yo que soy de la novela me sorprendí y me dio mucha risa, pero bueno, no hay nada más, realmente me despido por el día de hoy y espero que hayan disfrutado este capítulo. Demos por terminado el capítulo número 5, estoy con ustedes.